Las y los saludo con la paz de Cristo, hermanas, hermanos, amigas y amigos. Hoy es 25 de mayo de 2022. Devocional diario del corazón de Dios, para reflexionar y vivir cada día conforme a la palabra de Dios. Hay momentos que no deberían terminar. Hay segundos que tendrían que ser eternidad cuando tu Espíritu, Señor, aunque a veces las situaciones difíciles son las que yo mismo provoco, quiero aferrarme a ti. Deseo con todo mi corazón que tú seas el primero en mi vida. Tú, Señor, en mi familia, en mi trabajo, en mis estudios y amigos, y que entienda que aún en la dificultad, cuando tenga que atravesar el más temeroso mar de pruebas y obstáculos, tú permaneces fiel para ayudarme a cruzarlo. Gracias por estar siempre a mi lado. En el nombre de Jesucristo. Amén. Solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Las promesas de Dios se cumplen oportunamente. Génesis 22 del 1 al 2. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriab, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Mateo 6, del 33 al 34. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. A veces Dios nos pone a prueba con las prioridades. Cuando pasamos por dificultades o estamos muy ocupados con nuestras actividades diarias, tendemos a afanarnos y buscar respuestas en diferentes partes o apoyarnos en las personas en las que confiamos, pero nos olvidamos que el Señor está allí, a nuestro lado, para ayudarnos en el día a día. Nuestra relación con Dios debe ser nuestra prioridad, aún en medio de los problemas, y nuestro amor por Él debe de estar por encima de los demás amores, por encima de la visión que haya dado para nuestra vida y aún por delante de las relaciones humanas más estrechas que nos ha permitido tener. Abraham fue un ejemplo de esto, cuando estuvo dispuesto a obedecer a Dios sin importar el costo. Su gran fuerza era que amaba al Señor más que a cualquier otra cosa o persona. ¿Es así nuestro amor por Dios? La gracia del Señor nos alcanza siempre en medio de las circunstancias. El Nuevo Testamento nos recuerda que la prueba de Abraham llegó después de que Dios le hiciera las promesas y por lo tanto se constituyó como una prueba de fe y de sus prioridades. Veamos lo que dice Hebreos 11 del 17 al 19. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Es normal sentir pánico ante las situaciones de la vida que nos superan y llegar a pensar que Jesús está dormido, como lo dice el Mateo 8:24. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Consideramos que no está haciendo nada con nuestro problema, porque nuestra respuesta natural ante las dificultades de la vida es dudar y temer. Pero el Señor nos dice en Juan 16:33 que la respuesta debe ser la confianza. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús es capaz de calmar cualquier tormenta y traer paz al alma. Si el Señor ya nos ha mostrado el propósito de nuestra vida, no importa cuántos obstáculos atraviesen que nos hagan dudar.
Si es lo que Él realmente quiere, nos ayudará a pasar por el medio de ellos y volverá a encauzar nuestro destino. Nada que nos ocurra está separado del plan que tiene para nosotros. Aunque a veces tenemos que aguardar por largo tiempo, las promesas de Dios se cumplen oportunamente. Durante el periodo de espera, el desafío es seguir confiando en Dios. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Cierto hombre salió una vez de viaje en avión. Era un hombre temeroso de Dios y sabía que Dios lo protegería. Durante el viaje, mientras volaban sobre el mar, uno de los dos motores falló y el piloto tuvo que hacer un aterrizaje forzoso en el océano. Casi todos murieron, pero este hombre logró agarrarse a alguna cosa que lo conservó flotando sobre el agua. Estuvo mucho tiempo a la deriva y después de algunos días llegó a una isla deshabitada. Al llegar a la playa, cansado pero vivo, agradeció a Dios por su liberación maravillosa de la muerte. Él consiguió alimentarse de peces y hierbas, consiguió derrumbar algunos árboles y con mucho esfuerzo logró construirse una casa. No era una gran casa, más bien era una tosca con palos y hojas, pero para él era su casa. Él se quedó satisfecho y una vez más agradeció a Dios, porque ahora podría dormir tranquilo y sin miedo de los animales salvajes que pudiesen existir en la isla. Un día él estaba pescando y cuando terminó, había atrapado muchos peces. Con el resultado de la pesca quedó muy satisfecho, pues la comida era abundante. Pero al darse la vuelta en dirección a su casa, ¿cuál no fue el tamaño de su decepción al ver que su casa estaba totalmente en llamas, incendiada? Él se sentó sobre una piedra llorando y diciendo en sus lamentos: Dios, ¿cómo es que puedes dejar que esto me ocurra? El Señor sabe que yo necesito mucho de esta casa para poder abrigarme y proteger, y ahora deja que mi casa se queme toda. El Señor no tiene compasión de mí. En ese mismo instante, una mano se posó sobre su hombro y oyó una voz diciendo: «Vámonos, joven». Él se dio vuelta para ver quién estaba hablando con él. Y cuál fue su sorpresa cuando vio al frente suyo un marinero todo uniformado que le decía: «Vamos, joven, hemos venido a rescatarlo». «¿Pero cómo es posible? ¿Cómo supieron ustedes que yo estaba aquí?» «Ah, amigo, vimos sus señales de humo pidiendo socorro. El capitán del barco ordenó que el barco se detuviese y mandó en aquel bote que viniéramos a buscarlo». Los dos subieron al bote y así el hombre fue llevado al barco que luego lo llevaría de vuelta con sus seres queridos. ¿Cuántas veces nuestra casa se quema y nos quejamos como aquel hombre lo hizo? Mi Señor, no hay nada alrededor, solo estamos tú y yo, solo estamos tú y yo. 2022, año del perdón y del amor al prójimo. Déjate envolver por la gracia de nuestro Señor Jesucristo.